Hola, soy Brenda Navarrete, especialista de Psicología. Bienvenidos a esta pausa emocional en donde vamos a explorar un tema muy importante y relevante para muchos de nosotros, la relación entre nuestros pensamientos y nuestra vida. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por pensamientos negativos que parecen no dejarte en paz? ¿Te has preguntado por qué tus pensamientos pueden convertirse en tu peor enemigo? En este espacio, vamos a profundizar en la forma en que nuestros pensamientos pueden influir en nuestra vida y nuestra percepción de la realidad. Nuestro objetivo es entender mejor por qué nuestros pensamientos pueden ser tan poderosos y cómo podemos aprender a manejarlos de manera más efectiva. Abordaremos este tema a través de la terapia racional emotivo-conductual. Es una terapia orientada hacia los factores cognitivos que median entre las conductas inadaptadas y las emociones. Es decir, es una terapia cognitivo-conductual que tiene como premisa básica el hecho de que las personas controlan gran parte de sus destinos, creyendo y actuando según valores y creencias que tienen, pues supone que los trastornos psicológicos surgen en mayoría de patrones erróneos o irracionales del pensamiento. Nos encontramos con América Santos Robles, especialista de psicología. Ella tiene una maestría en educación, diplomado en tecnologías educativas, diplomado en terapia de grupo con componentes cognitivo-conductual y en neuropsicología clínica. Ha sido docente a nivel licenciatura, coordinadora de clínica comunitaria de psicología y pedagogía e instructora y conferencista nacional en Centro Nacional de Evaluación de Atención Prehospitalaria. Bienvenida, América, ¿cómo estás? Hola Brenda, buenos días. Bien, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Yo presentándote digo, wow, ¿no? Qué gran especialista tenemos, tantas cosas, tanto aprendizaje, ¿no? Tanta experiencia, que estamos encantados de que nos compartas el día de hoy precisamente este tema, que se me hace muy interesante, ¿no? Porque mis pensamientos pueden convertirse en mi peor enemigo. Pero bueno, ¿puedes empezar como a contarnos un poquito de dónde viene esto? Sí, digo, es un tema interesante porque, vaya, el sistema de creencias es lo que nos sostiene, es lo que nos hace ser, es la representación de nuestra personalidad, justamente. Entonces, a partir de ahí nos puede llegar a costar trabajo identificar cuáles son aquellos patrones o aquellas conductas que justamente pudieran estar afectando nuestra vida cotidiana, porque aparte es muy automático. Eso y empezando a responder lo que me preguntas, vamos a recordar que es algo que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra historia. Son aprendizajes muy primarios y vaya, regularmente viene de nuestros cuidadores, ¿no? Pensando en primeramente en nuestros padres. Entonces, es algo que es muy profundo, es algo que está demasiado enraizado. Y finalmente también tenemos que recordar que este sistema cumple funciones, los sistemas cumplen funciones. Entonces, así como habrá cosas que nos afectan, también habrá cosas que nos permiten funcionar, que nos permiten adaptarnos. Sí, claro que sí. O sea que este sistema de creencias se forma desde el estilo de crianza que nuestros familiares ejercen de nosotros, de toda esa parte. Desde el estilo de crianza y de este aprendizaje natural, ¿no? Que vemos de los, Ok. cuando somos niños, ¿no? De los adultos que nos rodean. Y es algo, vaya, tan automático, tan vicario, que ni siquiera es consciente, que se absorbe, ¿no? Y entonces es bastante profundo. Ok, sí. ¿Cómo pueden afectar nuestros pensamientos precisamente y cómo influyen en nuestra vida? Ujú. Pues son todo, ¿no? El pensamiento es lo que antecede lo que hacemos, es lo que antecede la conducta, ¿no? Aunque no siempre lo tengamos tan claro, o vaya, lo podamos como monitorear, ¿no? Pero desde ahí viene todo. Por eso es que justamente este modelo terapéutico habla mucho de empezar a trabajar desde pensamientos, desde el sistema de creencias está conformado por pensamientos para justamente hacer las modificaciones conductuales que nosotros necesitemos, porque es a partir de ahí donde nosotros podemos
ver de forma tangible, por decirlo de alguna manera, lo que está dentro de nuestra vida mental. Ok, y de ahí viene esto que comentas, ¿no? Todas esas creencias a lo mejor limitantes o irracionales. ¿Nos puedes explicar un poquito más acerca de qué son estas creencias? Sí, ¿Cómo claro. se dan? Sí, claro, decíamos hace unos minutos, ¿no? Que cumplen funciones, ¿no? Y es más, pueden llegar a cumplir funciones por un tiempo muy prolongado y a lo mejor nos pueden servir, no sé, para adaptarnos en la infancia, a lo mejor para adaptarnos en la adolescencia, pero puede ser que en la etapa adulta no. Por ejemplo, puede ser que en la vida de pareja ya no, ¿no? Que es una demanda muy frecuente que llega en la vida adulta, que llega en consultorio. O sea, yo creo que el 70% de los pacientes que llegan a consulta adultos es por tema de pareja, ¿no? Entonces, y vaya, hay algo peculiar, ¿no? Porque la pareja finalmente es una forma en la que monitoreamos esas conductas y que nos regresa, ahora sí, a esta parte de las creencias limitantes, aquellas, mm, hablemos de un ejemplo, hablemos de esta generalización. La generalización es una creencia limitante. Entonces, es que siempre haces lo mismo. No, no siempre puedo hacer lo mismo, ¿no? Sí, Siempre llegas tarde. No, no siempre puedes llegar tarde, ¿no? sí, Es que siempre te enojas. No, no siempre te puedes enojar, ¿no? Pero vaya, o sea, y a lo mejor como nos puede sonar un poco chusco porque justamente es el camino inductor pum, a una discusión, ¿no? A algo y entonces ya se convierte en un problema. Entonces, vaya, como a lo mejor acomodando, ¿no? Una creencia limitante es aquella creencia, ¿no? Que puede estar afectando ya nuestra vida cotidiana. ok, claro. Y sí, justo esto que comentas, ¿no? O sea, a lo mejor uno como persona, como pareja, tiene esa percepción, es que tú nunca me haces caso, cuando la Ujú. realidad es que no, no es cierto, realmente nunca te hago caso, son esta Sí, serie de claro, cuestiones. ¿Qué sí, claro. pasa cuando este tipo de pensamientos ya están afectando a la persona? O sea, que ya no es, digamos, digo, Ujú. sabemos que es como normal, ¿no? Por así decirlo, pero Ujú. ¿qué pasa cuando ya está saliéndose de control y ya nos está afectando? Claro, seguramente esta afectación, ¿no? Lo vamos a ver cuando la persona no se puede adaptar, ¿no? A esas demandas o nuevas o que a lo mejor siempre habían estado, ¿no? Y que siempre, incluso lo escuchamos, ¿no? Pero es que siempre ha sido así, ¿no? O es que siempre había pasado. Y entonces, ¿ahora qué está pasando, no? Bueno, ¿no? Realmente habrá que revisar, ¿no? Incluso dentro del proceso, ¿no? Hay evaluaciones que permiten identificar en el paciente cuáles esas creencias que predominan, ¿no? Y a partir de ahí, desde propiamente pruebas hasta propiamente vaya el trabajo clínico, netamente el proceso terapéutico, pero que justamente podemos identificar y como particularizar, ¿no? En cuáles son aquellas creencias que están limitando, por ejemplo, la convivencia con la pareja, por ejemplo, la creencia con los hijos, por ejemplo, la comunicación con el jefe, ¿no? Entonces, o sea, hablamos de vida cotidiana, ¿no? Cuando lo que venía siendo ya no me está funcionando, ¿no? Por ahí creo que podríamos empezar a estar alertas, ¿no? Sí, claro, o sea, es como decir, vamos a cacharnos en el momento en el que mi propio pensamiento ya está siendo totalmente irrelevante, ¿no? O irracional. Entonces aquí lo que se sugiere es que tengan como esa reestructuración, ¿no? ¿Cómo pueden las personas tener esa reestructuración cognitiva para voltear a verlo desde otros ojos, a lo mejor? ¿Cómo podrían hacerlo? Mira, la reestructuración cognitiva es una técnica, Ok, y Beck la propuso para la terapia y tiene, vaya, como a manera general, ¿no? Es a través del proceso de racionalización poder ver la situación, o sea, hacer un análisis de situación. Lo estoy abreviando, ¿no? Entonces, ok, hacer sí. un análisis de la situación y entonces a partir de ahí objetivizar, ¿no? Lo que se necesita objetivizar. Y eso lo que va a permitir es darle su lugar a la situación, a las emociones, a la conducta. Pero aquí hay un punto importante, o sea, no es, porque a veces se puede malentender, ¿no? La resolución cognitiva, perdón, no es para racionalizar las emociones, esas no se pueden racionalizar, o sea, no, se tienen que vivir, se tienen que sentir, pero sí es importante hacer como esta incisión, ¿no? Para darle paso y poder sentirlas y entonces poder objetivizar.
Ahora, se hace dentro del proceso de terapia, pero también se pueden dar una serie de herramientas al paciente para que lo lleve fuera de, porque ese es el propósito, que el proceso de terapia salga del consultorio. Claro, sí, totalmente. Una cosa es a lo mejor lo que en terapia ven, ahora sí que digamos la teoría y la práctica es lo que ellos ya en su vida diaria se Ujú, avientan a vivir, ahora sí que a poner en práctica, ¿no? Ok, claro. ¿cómo podemos aprender a manejar nuestros pensamientos? Digo, sabemos que, o a Ujú, veces he escuchado, ¿no? Que las personas dicen, es que no puedo controlar esta parte, es que no ujú, puedo controlar no enojarme, no puedo controlar pensar o mal pensar, ¿no? Sí, sí, bueno, sabemos ujú. que como control como tal, no podemos controlar nuestras emociones, pero yo creo que sí gestionarlas, ¿no? Claro. ¿Qué técnicas o herramientas? Hace un momento me hablabas de que existen estas técnicas o herramientas que las personas pueden utilizar para, en el momento de que se están cachando, Ujú, ocupar, hacer uso de ello, y yo creo que en ese momento ahora sí que usar su propio auto salvavidas, ¿no? ¿Cómo le ujú. podrían hacer? Claro, claro, incluso ese es uno de los propósitos del proceso terapéutico, que creen su plan de contingencias, ¿no? A nivel pensamiento, ¿no? Y justamente una de las formas es hablar de estas técnicas, desde, por ejemplo, ahorita que te escuchaba, ¿no? Y que sí, efectivamente es muy común, ¿no? Es que, como si estuviera mal que me enojara, no es que me Sí, enojo de claro. todo. Y vaya, ese es un primer paso, esta psicoeducación de emociones, o sea, recordar que no es malo enojarse, o sea, es algo que necesitas sentir, o sea, se necesitan vivir. Y entonces, una vez que tú lo vives, lo que tú bien mencionabas, Brenda, empezar a gestionarlo, porque no es no sentir, ¿no? Entonces, o sea, digo, como haciéndolo muy breve, pero eso es un principio de la psicoeducación emocional. Otro punto también otra técnica, perdón, es el tiempo fuera, ¿no? Cuando vemos que las emociones son como, se pueden convertir como una olla de presión, ¿no? Entonces van a más y se pueden acumular y se nos puede acumular y eso también es válido. Entonces buscar estos espacios es como una válvula, ¿no? Como, les digo yo, como liberarlo, ¿no? Y es hacer estos tiempos fuera, ¿no? Desde puedo ir a caminar, desde puedo ir a correr, otra técnica y que se puede utilizar dentro del tiempo fuera y es algo que yo uso dentro del consultorio y la verdad es que me parece que ha sido muy efectivo, es el diario emocional, ¿no? Hay que recordar que la escritura, ¿no? Es una forma en la que organizamos el pensamiento justamente, es una manera en la que incluso gestionamos las emociones porque siempre van interconectadas, ¿no? La verdad Claro. es que va incluso hasta esta triada, ¿no? Entonces, la escritura es una manera en la que vamos digiriendo, por decirlo de alguna manera, esas emociones y también es una buena herramienta con la que se puede empezar. Sí, claro que sí. O sea, es decir, de entrada, permítete sentir. No está mal lo que estás sintiendo, ¿no? Ujú, Está bien, ujú. es normal, todos tenemos emociones. Sí, Respira claro. profundo, tiempo fuera, date esos 5 minutitos, ¿no? Ujú, Para que no empecemos otra vez con el mismo ciclo, ¿no? Y me estará engañando y es que otra vez, ¿no? Entonces, ujú, detenerte tantito, permítete pensar. Y eso de la escritura que hablas, fíjate que es algo que a mí me gusta mucho en lo personal hacer, porque sí, precisamente tú vas expresando, a ver, esto qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, lo voy plasmando, y ya una vez que sale de ti, ya es como que, ujú. ah, wow, ¿no? Sí funciona. Y está Exacto. padrísimo, y estuviera padrísimo que muchas personas, si no es que todos los que nos están escuchando, que pudieran optar por esta práctica, ¿no? De escribir, que es importante. Ok. Sí. ¿Por qué puede ser efectivo un proceso terapéutico para modificar las creencias irracionales o limitantes? Claro. Decíamos hace unos minutos, Ujú. cuando iniciábamos, que al ser tan automático, ¿no? Al ser tan, vaya, tan profundo, tan de nuestro origen, a veces puede llegar a ser difícil verlo, ¿no? Poder tener esa óptica, ¿no? Y finalmente, y es lo que hacemos los terapeutas. Los terapeutas que hacemos con nuestro trabajo, lo que damos en ese tiempo es perspectiva, ¿no? Eso es y incluso a veces a mis alumnos, ¿no? Les digo, bueno, es que eso es lo que vendemos nosotros, perspectiva, otra óptica de lo que está pasando. Entonces, el trabajo terapéutico
sirve una, porque doy otra óptica y además esa óptica pues es profesionalizada, ¿no? Es una óptica con herramientas, es una óptica con fundamentos, es una óptica con una estructura, es una óptica con una evaluación clínica, es una óptica que te puede dar justamente desde herramientas efectivas hasta incluso también poder identificar si hay otras cuestiones de por medio, incluso hacer una dilación, no sé si se requiere, o incluso poder identificar que a lo mejor este proceso vaya, no es el camino, a lo mejor sí, la sugerencia es terapia de pareja, ¿no? Ahorita que mencionábamos, ¿no? Entonces, tiene esa efectividad porque doy esta óptica con profesionalismo, ¿no? Claro, sí, totalmente. No es lo mismo decirle a la amiga, ¿no? Oye, te voy a mandar esta captura, ¿tú qué piensas? ¿No? O sea, y la amiga también, no, amiga, uy, déjalo. Claro, y a ver, y esto les digo, que claro que la amiga funciona, por supuesto, porque e integrándolo aquí, o sea, parte del proceso terapéutico es ampliar las redes de apoyo, o sea, Sí, tener a quien más hacer una ventilación emocional, como lo hago con la amiga, y la amiga es para eso, para claro, echar chisme y contarle el chisme. Sin embargo, debemos de entender que eso no, en algún momento se va a quedar corto, en algún claro. momento no me va a alcanzar, o sea, el poder romper con mis creencias limitantes, el poder romper con mis patrones de pensamiento es integral, o sea, está conformado por varios elementos. Sí, claro, totalmente. ¿Cómo pueden identificar las personas que su sistema de creencias que ya traen tiene que ser reestructurado, tiene que verse desde otro giro? Ujú. Pues vaya, ¿no? Cuando su entorno, ¿no? Y justamente al ser patrones, decíamos, sistema de creencias, patrones de personalidad, es difícil a veces que mi conducta para mí sea un problema, ¿no? Porque Sí, es algo claro, que vengo haciendo, ¿no? Entonces, habrá que sacarlo, ¿no? Respondiendo a lo que mencionas, cuando los demás empiezan a señalar, ¿no? Que algo está mal, ¿no? O que algo en mi conducta empieza a ser disruptivo, algo en mi conducta empieza a ser complicado, ¿no? Algo en mi conducta empieza a incomodar también, ¿no? Es importante detenerse, ¿no? Hacer esa pausa y hacer ese análisis es algo que viene de aquí, es algo que, bueno, también no podemos descartar, ¿no? Que pueda ser de la otra persona, pero si a lo mejor ya es más de uno, ya son dos, ya son tres, bueno, habrá que revisarlo. Si es hay más algo, de sí, una, dos áreas de nuestra vida que están siendo afectadas, pues yo creo que vale la pena, ¿no? Detenerse a pensar. claro. Y de las tantas cosas que te puedes dar cuenta dentro de terapia, ¿no? O sea, porque fuera a lo mejor dices, bueno, sí, pero ¿qué es? O sea, o como, Ujú. ¿por qué estoy repitiendo este patrón? Entonces, ya Exacto. en terapia, indagando, profundizando y demás, pueden Ujú. salir muchísimas cosas que son justo las que tenemos que atender para no repetir el ciclo otra vez, ¿no? Sí, exacto, Sí. exacto. ¿Qué Así. estrategias podemos utilizar para cultivar una mentalidad más sana y saludable día Ujú. a día, por ejemplo? Sí. Bueno, además de las técnicas que hablábamos, ¿no? Que son muy útiles, em, es importante crear un plan de autocuidado, Cuidado, sí. esas pautas y acciones que nos puedan mantener mentalmente saludables, físicamente saludables, y es un principio, ¿no? No hay salud sin salud mental. Y, y cuando hablamos de estas pautas de autocuidado, mm, no, a ver, no únicamente lo limitamos, ¿no? Vaya usted a correr, vaya usted a yoga. O sea, sí, sí, claro, por supuesto que claro, ¿no? Definitivamente eso es algo que se tiene que hacer, ¿no? Pero podemos empezar con acciones incluso más inmediatas, ¿no? El plan de autocuidado incluye, perdón, lo que dejo entrar a mi mente, ¿no? eh, hasta la música a veces que dejo entrar, hasta las noticias que a veces dejo entrar. Yo recuerdo en época de pandemia, y que bueno, todos, creo que todos podemos coincidir. Recuerdo que tuve un paciente que me decía, fíjate, América, que vaya, ¿no? El encierro y bueno, todo lo que vivimos, a una situación que pues, todo el mundo desconocía y literalmente todo el mundo desconocía.
pero me decía, ¿sabes qué es lo que me tiene muy mal? La cantidad de información que hay en redes sociales sobre el COVID, ¿no? Y el bombardeo, ¿no? Que había de, todos nos vamos a morir, y esos escenarios tan desoladores, tan desesperanzadores, decía, híjole, y luego prendía la tele y era una cosa igual, y luego ponía el radio y era una cosa igual, ¿no? Entonces, ahí tuvo que ser, ¿sabes qué? Habrá que detener y empezar a parar eso, porque en esa situación lo que estaba afectando su salud mental era esa cantidad de ruido de información. Entonces, lo pongo como ejemplo, porque me parece que nos puede ayudar a Claro. poner a qué nos referimos con plan de autocuidado. Sí, Ujú. no, totalmente. En algún punto de, ¿cuándo fue? No me acuerdo, que escuché una frase que decía, tu mente es tierra fértil, ¿no? Y lo que le siembres es lo que vas a Sí, cosechar. claro. Así Totalmente. es, Claro. Y hablando así es. precisamente de este caso que tuviste con este paciente en pandemia, ¿cómo lograron reestructurar toda esa parte? O sea, él se cachaba Ujú, de que esta era parte externa realmente, ¿no? ¿Cómo ujú, lograron trabajarlo para que él estuviera tranquilo? claro. Vaya, lo primero que tuvimos que hacer es hacer esa desintoxicación, ¿no? De Sí, información. O claro. sea, y ese es un principio justamente, ¿no? Es como a lo mejor, ¿no? En situaciones de relaciones de pareja, expareja, el famoso contacto cero, ¿no? Entonces, aquí era como contacto cero con las noticias Claro. catastróficas de pandemia, y eventualmente, vaya, sí contacto cero, pero más bien empezar a dosificar la cantidad, ¿no? De lo que dejabas entrar. O sea, obviamente no se trataba de caer en inconsciencia y entonces vivir en la desinformación, pero sí tenía que ser mediado, sí tenía que ser regulado. Una, dos. También en ese caso particular, y fue mucho de lo que se trabajó con mis pacientes en pandemia, pues teníamos que vivir al día, o sea, teníamos que vivir, o sea, incluso tomando principio de terapia cognitivo-conductual, vivir el aquí y el ahora, ¿no? Porque en ese momento no había otra opción. Nadie, y digo, nadie sabemos cómo vivir una pandemia. Todos, la última creo que había sido hace 100 años y pues ya, ¿no? Sí, Entonces, a todos nos tocó, pues como lo entendíamos con las herramientas que había, ¿no? claro. Porque había personas que, sí, nadie salía de su casa y nada, pero no tenían opción y tenían que salir de su casa, ¿no? Entonces, era empezarlo, ¿no? Y este momento, ¿no? Del día a la vez, del día a la vez, justamente permitía manejar esa ansiedad que generaba, ¿no? Y entonces ahí, ¿no? Como para acomodarlo. O sea, la creencia irracional de la que hablábamos era este catastrofismo. Entonces, empezar a pausarlo, ¿no? Empezar a hacer tiempos fuera, empezar incluso a racionalizar lo que se tenía que racionalizar, porque siguiendo en ese orden de ideas, o sea, escuchábamos barbaridades como, tomen cloro, ¿no? Beban lejía, ¿no? Y eran unas cosas ¿cómo? ¿No? O sea, no, y que claro, ¿no? Habría que detenerse para racionalizar, por ejemplo, esa idea, ¿no? Sí, Entonces, claro, totalmente. eso me parece que le sirvió a él y a muchos pacientes a sobrellevar la pandemia. Sí, totalmente. Qué interesante esto que comentas, ¿no? O sea, precisamente, y lamentablemente muchas personas desconocen realmente una información certera y se va divulgando de cabecita en cabecita sin saber lo que realmente puede ocasionar una mala información de las cosas, y luego échate a la persona que ya es ansioso de por sí. Entonces son una serie un cúmulo de tanto que pues sí. Claro, sí, es una muy mala combinación la desinformación con la ansiedad y el catastrofismo, uf, es una ecuación malísima. Claro, totalmente. ¿Qué palabras, qué herramientas tú de parte de ti le darías a las personas, un consejo, algo muy tuyo hacia el público, que ellos puedan quedarse sobre de este tema? Sí, pues que sí, es necesario empezar a cuidarnos, sobre todo cuando tenemos que cuidar de alguien más y que la mayoría es así, ¿no? O sea, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos pareja, tenemos trabajos. Entonces, es importante el cuidado hacia nosotros mismos, el cultivo hacia nosotros mismos para poder hacerlo a los demás. No podemos dar lo que no tenemos.
Entonces, si en algún momento a lo mejor estas herramientas que tienen, ¿no? O que adquieran, por ejemplo, como esos espacios en los que el que estamos realizando, qué libros, qué talleres, por supuesto funcionan, podcast, o sea, por supuesto, pero hay veces que no alcanza, ¿no? Hay veces que no, ¿no? Y si eso está empezando a suceder, pues vale la pena buscar ayuda, ¿no? Nadie puede solo, nadie, ¿no? Todos necesitamos de los otros. Eso es un principio y eso es humano y eso ha sido desde los orígenes de la humanidad. Entonces, hay que darse esa oportunidad y hay que cuidarnos. Sí, claro que sí, parte del autocuidado es cuidar tu salud mental, cuida tu salud física, cuídate tú, priorízate tú, como tú dices, para que los que te siguen, los que están al lado de ti, atrás de ti o enfrente de ti incluso, o sea, también podamos en cierto punto cobijarlos, ¿no? Así Porque, es. bueno, pues muchísimas gracias, América, por acompañarnos a hablar de este gran tema, que espero que sea una conversación que haya sido un recordatorio de que tenemos el poder de cambiar nuestros pensamientos y por lo tanto nuestra vida, ¿no? Y para las personas que estén interesadas en trabajar este tema en terapia, pueden contactar a nuestra especialista América Santos o a algunos de nuestros especialistas de psicología. Así como si quieren llevar este tema a sus organizaciones, pueden contactarnos también. ¿No? Ahora sí que recuerden suscribirse al canal para que vean más videos como este, más contenidos para mejorar su calidad de vida. Yo creo que estaría padrísimo que este tema también se fuera a las empresas, a esa parte en donde hay mucha gente que su vida personal ya afecta también la vida laboral y este precisamente se me hace un tema súper interesante. Entonces, cualquier cosa contigo, ¿verdad, América? Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Yo encantada. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, América. Que estés muy bien. Gracias. Nos Bye.